En septiembre de 2022, Breitbart News, la página web fundada por el asesor de campaña de Donald Trump, Steve Bannon, publicó una noticia que le daría un nuevo impulso a la cobertura de la inmigración en los medios conservadores. Venezuela vacía cárceles y envía criminales violentos a la frontera de Estados Unidos, según un informe del Departamento de Homeland Security. Según la historia, un reporte de inteligencia afirmaba que el gobierno de Nicolás Maduro podría estar liberando intencionalmente prisioneros, incluyendo convictos por asesinato, violación y extorsión, para enviarlos a los Estados Unidos. Las reacciones no se hicieron esperar. Un grupo de legisladores republicanos escribió una carta al secretario Alejandro Mayorkas sobre el grave peligro para los Estados Unidos sobre la iniciativa de Maduro. En el programa matutino Fox and Friends First, en Fox News, ese fue el tema fundamental. Cuando nuestro expresidente Donald Trump dijo que algunos de estos países no estaban enviando a lo mejor de su población, esto es exactamente a lo que se refería, dijo la comentarista Tommy Lagren. Esto que he leído viene en un artículo interesantísimo publicado en Boom de el escritor y consultor de medios Camilo Pino. Camilo está con nosotros en la mañana de hoy. Camilo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. César Miguel, qué bueno escucharte, qué bueno verte. Lo mismo digo. La xenofobia paga, es lo que nos dices, Camilo. ¿Por qué? La xenofobia siempre ha pagado, desde tiempos inmemorables, desde la antigüedad, cuando en las ciudades-estados le tenían pánico a los bárbaros, ¿no? El miedo al diferente, el miedo al otro, el miedo al que no conocemos, siempre ha pagado y siempre ha pagado políticamente, ¿no? Ahora, en el caso específico del que estamos hablando, que es de los Estados Unidos, paga porque se ha convertido en una suerte de motor para una campaña, para la campaña electoral de Trump, que desde el momento en que se sentó hace ya unos años atrás, se paró en las escaleras eléctricas de su torre en Manhattan, a dar su primer discurso de campaña, puso en el centro lo que ha sido el corazón discursivo y retórico de toda su campaña electoral, e incluso de su gestión presidencial, que ha sido el miedo al inmigrante, que ha sido el ataque hacia el inmigrante. Por eso paga, la xenofobia paga porque a través de ese miedo se unen las sociedades o se logran respaldos políticos muy fuertes que se basan en el miedo, se basan en las emociones y se traducen en votos y se traducen en movimientos políticos. En la campaña del 2020 era en su primera campaña era el tema del muro y los villanos eran los mexicanos. Pero ahora son los venezolanos. ¿Por qué se cambió de uno a otro? Porque además esta noticia que acabo de leer es mentira. Es decir, las cárceles no se han vaciado en Venezuela como, por ejemplo, lo hizo Fidel Castro en los tiempos de Mariel. Y no están sacando a la gente de los manicomios venezolanos. Mira, no solo eso, estabas hablando tú hace unos minutos de la doctora María Trina Burgos, ¿no? Y yo estaba pensando que ella tiene los clientes más educados que hay en los Estados Unidos. Yo no sé si tú sabes que los venezolanos somos el grupo migratorio con el mayor nivel de educación en los Estados Unidos. Más de la mitad de los venezolanos que han inmigrado a este país tienen títulos universitarios, ¿no? Eso contrasta muchísimo con esta idea de que somos criminales y que venimos a robarnos los trabajos de los otros, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué nos hemos convertido nosotros en los nuevos hombres? ¿Por qué hemos venido a sustituir a los mexicanos? Bueno, hemos venido a sustituirlos porque hemos llegado de a pie en la frontera, porque el flujo en la frontera en los últimos años ha sido de muchísimos venezolanos que vienen caminando desde el Darién y porque desde el principio de la campaña trumpista, la crisis en la frontera
o lo que ellos han construido, como que han tratado de representar como una especie de invasión, ha estado en el corazón de de esa retórica, de esa campaña, ¿no? Y nos ha tocado a nosotros ocupar ese espacio simplemente porque estamos llegando y somos nuevos, ¿no? Y porque la gente que está llegando, como sucede siempre en cualquiera de estos flujos migratorios masivos de a pie, es gente muy pobre, es gente con muchísimas necesidades, y entre esas personas, por supuesto, hay algún criminal que pasa la frontera y que comete un crimen aquí y allá, ¿no? Pero cuando el señor Trump, en un acto proselitista, dice, ¿hay algún criminal venezolano en la sala? Que levante la mano. Por supuesto, produjo alguna hilaridad, alguna risa, ¿no? ¿Pero por qué? Sí. Bueno, todo eso viene de una campaña que comienza con esa historia en Breitbart News, y que se ha estado alimentando a través de esos crímenes muy crudos, pero aislados de ciertos criminales venezolanos, también a través de la llegada de ese grupo criminal que es el Tren de Aragua, ¿no? Que también se ha mitificado muchísimo, se ha exagerado muchísimo, porque ayuda a personificar, a visualizar la idea del inmigrante malo, la idea del inmigrante criminal, la idea del inmigrante que viene a quitarnos las cosas, ¿no? Claro, es absolutamente desproporcionado. Eso sería como si nosotros juzgáramos a los mexicanos por el cartel de Sinaloa, exclusivamente, ¿no? Claro. Cuando se trata obviamente de un problema policial o de un problema muy diferente a lo que significa ese flujo migratorio de gente muy pobre que emigra por huir de un país en unas condiciones económicas terribles y en algunas ocasiones por ser perseguidos políticos también. Leo en tu artículo, Venezuela es el país con el mayor éxodo migratorio del mundo, sumando más de 7.7 millones de desplazados en los últimos años. Sin embargo, se estima que solo el 7%, 730,000, ha emigrado a Estados Unidos. En términos porcentuales, los venezolanos representan menos del 2% de los inmigrantes de origen latino en Estados Unidos. Población demasiado reducida para tener un efecto real sobre los índices de crimen del país, mucho menos en su economía y su forma de vida. De hecho, Camilo, al criminal lo defines el crimen que comete, no la nacionalidad, ¿no? No la nacionalidad. Oye, por cierto, qué fácil se dice eso, ¿ah? 7 millones de inmigrantes, casi 8. La migración más grande del mundo, ¿ah? Cada vez que yo leo esa estadística tiemblo, ¿no? Es tan difícil de entender que hayamos llegado a ese nivel, ¿no? Es durísimo. Se ha exagerado muchísimo la situación de los venezolanos en los Estados Unidos. Yo recuerdo en las primeras elecciones de Trump, se hablaba muchísimo, por ejemplo, del voto venezolano, ¿no? Como un voto definitorio que lo iba a cambiar todo. Y entonces me puse a echar cuentas, a ver los números. En la Florida, en ese momento, nosotros no llegábamos al 2% del voto total del Estado. Es del Estado, en la Florida, que es donde se supone que donde somos más influyentes, porque aquí también hay mucha política local y lo seguimos siendo a nivel local, ¿no? Claro, si hablamos de crimen, pues es muchísimo más ridículo. Es muchísimo más ridículo. Es imposible que ese 2% de recién llegados puedan estar causando una ola de crímenes en este país. Y hay problemas muchísimo mayores y no tiene ningún sentido, por lo menos numéricamente, ¿no? Sí. Camilo, te felicito por el artículo y te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Del Darién a Fox News, publicado en boom.press. Muchísimas gracias, Camilo. Gracias a ti, ¿eh? Camilo Pino es novelista, recomiendo su novela Crema Paraíso, y es consultor de medios. El reloj indica 10:36.